oportunidad que estabas esperando. Contáctese con Karen Moscol al 099-3833-168. 099-3833-168. Estamos de regreso. Fin de espacio publicitario. Diálogo directo con los protagonistas en Buenos Días, América. Buenos días, América. Son las 7 de la mañana con 43 minutos en todo el Ecuador continental, una hora menos en la región insular. Tiempo de recibir en esta mesa informativa a Martín Martín Ávila, analista en temas de gestión deportivo, catedrático universitario, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Martín, gracias por estar en esta mesa de trabajo. Le saluda Jorge Ñacato y lo hemos invitado para hablar sobre los detalles de la ley del deporte, una ley orgánica, por cierto, que fue aprobada a finales de 2025 en el Parlamento ecuatoriano y que introduce algunos cambios estructurales profundos que han levantado mucho debate público, destacando la posibilidad de que los clubes, por ejemplo, de fútbol, se conviertan en sociedades anónimas deportivas. Y por allí quiero empezar esto que ha levantado mucho interés, sobre todo en el ámbito deportivo. ¿Qué significa esto de que los clubes puedan convertirse en sociedades anónimas deportivas? Bienvenido, buenos días. Hola Jorge, muy buenos días, gracias a todos quienes nos escuchan en Radio América. Pues sí, como tú lo manifiestas, tenemos ya una nueva ley del deporte. Pongo un pequeño contexto y antecedente que la ley que bueno, ya venció, era del 2010 y tuvo su reforma en el 2015 y ahora ya hace una semana atrás la nueva ley del deporte, la nueva ley orgánica de lo que es deporte, educación física y recreación ya está publicada en el registro oficial. Y si bien es cierto, tiene varios cambios estructurales que es importante mencionarlos. Uno de ellos, quizás el que más se pone atención es el tema de las sociedades anónimas deportivas, que no solo es para los clubes de fútbol, sino también va a funcionar para otros deportes que se encuentran dentro del subsistema de lo que es deporte profesional. ¿Qué es lo que permite las sociedades anónimas? Es cambiar estas estructuras de organismos sin fines de lucro ya a sociedades mercantiles. Y aquí hay un tema que es claro tenerlo en cuenta, que van a tener un doble régimen, ¿no? Van a tener un régimen bajo la ley de compañías y otro régimen bajo impositivo. De la ley de compañías y de la ley del deporte, es decir, ¿por qué dos regímenes? El uno, porque la organización deportiva, el club se transforma en una sociedad anónima, pero a la par sigue bajo la ley del deporte, en este caso hablemos de un club de fútbol, va a seguir bajo la normativa de lo que es la Liga Pro, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, igual está la Conmebol y la FIFA, que esa estructura maneja y regula toda la parte, digamos, más deportiva y federativa, versus lo que la ley de compañías va a hacer a nivel más país, va a controlar todo el tema ya propiamente de mercantil de la organización deportiva, el tema de los socios, la rendición de cuentas, los activos que pueda tener una organización deportiva, controlar el tema de los lavados de activos. Entonces va a tener un doble régimen, que eso es interesante porque van a tener que evolucionar. Hablemos, los clubes deportivos lo van a poder hacer porque se vienen manejando con unas estructuras grandes, pero aquellos clubes deportivos que puedan tener este respiro va a ser un cambio, un desafío interesante. Como estaban los clubes, se podría pensar entonces que estos servían para lavar dinero. Es que se puede decir que sí, porque antes la anterior ley no hablaba sobre el tema de lavados de activos, no había esa normativa sobre el tema de compliance, que es el tema de cumplimiento, rendimiento de cuentas, del tema de la UAFI, etcétera. Pero la figura de entidades sin fines de lucro no hacía eso precisamente, evitar controles. Pero no había rendición de cuentas. Los clubes funcionaban, digamos, en un entorno muy más por lo deportivo que propiamente del tema de rendir cuentas, tener indicadores económicos. Se establece muchísimo ahora secciones enteras de lo que es gobernanza en el deporte, que es la forma en cómo nosotros hacemos el ejercicio de poder. Entonces, claro, se podía prestar antes las organizaciones deportivas para todas estas malas acciones que ahora van a tener mucho más control. Ahora, cuando los clubes pasan a ser sociedades anónimas deportivas, si bien es cierto, va a generar mayor control respecto de los recursos económicos que fluyen en estos organismos deportivos,
pero no es menos cierto que hay clubes, hablando de fútbol, muy chicos, considerados así, que no tienen capacidad económica, y esto demandaría una estructura de personal y gastos administrativos, por ejemplo. Claro, y hay que tener algo en cuenta, que no es una obligación para todos los clubes convertirse en sociedades anónimas. Los clubes pueden seguir manteniendo esa estructura que tenían, pero ¿qué es lo que va a suceder? Esos clubes van a igual seguir bajo temas de normativas, de regulación, de fiscalización, de todos los parámetros nuevos de gobernanza que, como te digo, que se incluyen. Entonces, puede optar por lo uno o por lo otro, pero en este caso, claro, hay clubes pequeños que a duras penas, digamos, sobreviven, que tienen estructuras limitadas, con recursos humanos limitados. Entonces, convertirse en sociedades anónimas no es un paso simplemente por bonito que lo van a querer hacer. O sea, hay que considerar si es que hay una planificación estratégica detrás del club, si van a tener todos los recursos para manejarse en ese espectro mercantil como tal. Es decir, ¿no puede generar estos cambios una quiebra de estas instituciones? Podría generarlo, por supuesto. O sea, mal manejo, el mal uso de dinero podría ocasionar esto. Fijémonos en el caso, por ejemplo, de Chile. Chile tuvo el tema de las sociedades anónimas en los clubes deportivos y no fue realmente al 100% un tema de éxito. Hubieron clubes que la pasaron mal con este cambio al tema de las sociedades anónimas. Entonces, si bien es cierto que la nueva ley del deporte tiene cosas maravillosas, creo que el punto de inflexión va a ser en la capacidad que tengan los dirigentes deportivos, las personas que están en las organizaciones deportivas, para realmente aplicar bien la ley y transformar las organizaciones deportivas con visión y proyección. Martín, hay otro tema que también levantó mucho debate público y que tiene que ver con las apuestas deportivas. Esta ley lo que hace es regular, entiendo, las apuestas deportivas, pero ¿cuál es el mecanismo que se utiliza y cuál es la garantía de que se regulen a estas entidades? Sí, bueno, eso era un tema que ya venía desde algunos años. La ley anterior del deporte no lo mencionaba. Ahí hay una diferencia entre lo que son apuestas deportivas, ahora se llaman pronósticos deportivos. Yo pronostico un resultado deportivo que el objetivo es el mismo. Realmente sí, o sea, al final de fondo es un tema de apuesta. Obviamente no, ya se ha modificado un poco la denominación, el concepto, pero aquí hay algo interesante. Primero, que ya se establece claramente en la ley del deporte este tema de los pronósticos deportivos, porque no lo existía. Entonces, ya aquí lo que va a permitir la ley es que haya una trazabilidad mucho más adecuada y precisa de aquellos que están haciendo pronósticos deportivos. O sea, el anonimato está prohibido. O sea, ya nadie puede venir de otro país que no se lo conoce en el plano digital a hacer pronósticos deportivos. O sea, ahora hay controles estrictos, tiene que estar desde la cédula de identidad, cargado en el sistema digital. O sea, ya como que se regula mucho y se evita que hayan estas casas de apuestas más fantasmas pequeñas que existían. Ahora, el ente rector del deporte, en este caso el viceministerio del deporte, va a tener muy en control quiénes son esas casas de pronósticos deportivos que operan y que deberían operar legalmente aquí en el país. Entonces sí es un avance grande, por supuesto siempre se puede prestar para temas ilícitos, pero cada vez menos. Por eso de alguna forma la ley lo introduce. Controla recursos económicos particularmente que vienen de cuentas, por así decirlo, fantasmas, por un lado. Pero ¿qué pasa con el control interno cuando esto también ha dado pie para arreglo de partidos? Claro, sí, el amaño de partidos es algo que viene desde hace muchos años de la historia. Incluso la ley ahorita en la parte de pronósticos deportivos establece todo el tema de que se extiende también a familiares. O sea, hay prohibición hasta el 4º grado de sanguinidad de familiares. Se evita el tema, por ejemplo, también de lo que es el mercado. Ya no es tanto un mercado gris, sino tratarlo de convertir en un mercado más formal. El tema de los amaños de partidos, por supuesto que se da. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer la ley con todo lo descrito? Es que sí se establezcan mecanismos de transparencia, de democracia. Cuando hablamos de este tema de gobernanza, no lo hablamos simplemente como un discurso. O sea, hoy en día en el deporte, en la gobernanza, existen medidores, indicadores que cuantitativamente nos permiten decir, tú estás, qué sé yo, un 7 sobre 10 en transparencia, un 9 sobre 10 en transparencia, porque tengo elementos que me permiten medir eso. Entonces, al yo hacer una radiografía de eso, voy a poder identificar áreas donde sí se debe hacer mejor.
mejor. Entonces, las casas de pronósticos deportivos son aquellas que deben cumplir, tener mayor en temas de gobernanza, mayor temas de cumplimiento, y pues esperemos que la ley sí evite este tema de los amaños de partidos, conflicto de intereses entre propietarios. O sea, pueden haber un montón de elementos, pero yo creo que la ley va no a solucionarlo propiamente al 100%, pero sí va a ser un gran apoyo para regularizar. Martín, ¿esta ley permite intervenir organismos deportivos? Sí, por supuesto. O sea, ahí, y lo mencionaba en otra entrevista, se establece claramente el concepto de autonomía de una manera mucho más desglosada. El concepto de autonomía, porque partimos desde ahí para hablar de intervención. Ese ha sido el argumento, por ejemplo, del Aquafútbol para evitar intervenciones, la autonomía. La autonomía, sí, ahí es clave entender que la autonomía no es una palabra, es una palabra que en la anterior ley del deporte tenía una descripción sencilla. Y ahora hablamos ya no solamente de la autonomía de las organizaciones deportivas, sino de varios propiedades del deporte, instalaciones deportivas, organismos que no son solo los clubes y demás. La autonomía de por sí, hablamos del gobierno de sí, porque en efecto en el deporte sí se reconoce esa autonomía de que las organizaciones deportivas, no solamente en el fútbol, sino en otros deportes, tienen la capacidad de ellos tomar las mejores decisiones de acuerdo a cada disciplina deportiva en base al conocimiento y técnico y demás. Pero cuando hablamos del uso de recursos públicos o incluso el uso de recursos privados, tiene que haber un control de cuentas, una rendición. Sí. Cuando esto no funciona bien, se da el modelo de intervención, porque pasa mucho, por ejemplo, en federaciones deportivas, federaciones ecuatorianas, que quedan en acefalía, porque a la final siguen siendo muchas estructuras de ad honorem, que eso también la ley del deporte habla ahora sobre los dirigentes deportivos, deberes y atribuciones. Entonces, cuando una organización deportiva entra en acefalía, empieza a tener problemas, claro, se da esta figura de intervención, que lo que hace la intervención, digamos, a veces se puede tomar de buena manera o de mala manera, pero no debería llegar a existir una intervención si yo tengo un organismo deportivo que realmente hace las cosas muy bien. O sea, hablamos de intervención cuando no se cumple con una autonomía correcta, principios fundamentales, objetos y alcances correctos que deberían tener un organismo deportivo. Ahora, a propósito de la dirigencia deportiva que usted toca, Martín, también la ley prohíbe la reelección de dirigentes. ¿Esto es saludable? Sí, por supuesto. O sea, a ver, no, sí se puede dar la reelección por un periodo más de dirigentes, o sea, pero la indefinida. La indefinida no se da, eso es correcto, eso se establece en la mayoría de sistemas deportivos alrededor del mundo. La alternancia de poderes es parte de una de las bases de la buena gobernanza dentro de la democracia, que haya alternancia de funciones, de poderes, de directorios. Justamente ahorita, en estos últimos meses, ha habido el tema de este conflicto entre el Viceministerio del Deporte, Comité Olímpico, por el tema del registro del directorio, lo han tenido las federaciones ecuatorianas. Acuérdense cuando fue también este tema de las intervenciones en el año 2012, 2010, cuando salió la ley anterior del deporte, que hubieron justamente propiamente intervenciones por el tema de los registros de directorio, para asegurarse y verificar que las personas que ya estaban ahí varios años ya no puedan volver a estar frente a un directorio. Ahí es un poco complejo porque, y esto ya es una crítica y opinión mía, si es que lo vemos desde un punto democrático, únicamente que no se reelija un directorio luego de 2 años, ok, se entendería que sí, perfecto, la alternancia de poder, hay que dejar que gente nueva venga y demás, pero para mí está más enfocado en el punto de hacer una revisión de ¿qué tanto impacto ha tenido una dirigencia deportiva en una disciplina deportiva específica? ¿Cuánto ha podido crecer ese deporte, deportistas, infraestructura y demás? Mostrarlo con números, con rendición de cuentas, para que ahí sí se pueda considerar que ciertos dirigentes deportivos continúen. Por ejemplo, veamos el caso del Real Madrid. Real Madrid tiene a Florentino Pérez y lleva a Florentino años, y la gente lo quiere seguir teniendo. No tienen esa ley propiamente de que cada... Entonces la ley debe tener salvedades. Es un tema más complejo, o sea, lo que la ley debe tener es, y luego obviamente saldrá el reglamento de su aplicación en los siguientes días, es hacer una revisión profunda, una radiografía diagnóstica de cuál realmente ha sido el impacto de esa dirigencia deportiva en la disciplina deportiva. Pero en el reglamento entonces se puede normar esto de una reelección indefinida, entre comillas, siempre y cuando sea exitoso. No, porque ya la ley lo establece, que no puede haber la reelección, entonces primero va a estar la ley sobre el reglamento. Quizás en una nueva ley del deporte de aquí a unos 10, 15 años existan reformas, pero aquí más el tema va a ser esa visión política que pueda tener el sistema deportivo nacional, porque quizás desde la parte técnica podemos hacer estas observaciones, pero desde lo político a veces conviene o no conviene.
Ahora, la ley está aprobada en procura de un reglamento. El reglamento lo que hace es operativizar o que aterrice la ley en la práctica. ¿Puede corregir algunos vacíos o vicios, si es que se quiere, de esta ley, el reglamento? Sí, el reglamento lo que va a hacer es tener una aplicación un poco, no un poco, sino mucho más técnica. El reglamento va, sí, la ley es esa norma jurídica más macro, y lo que el reglamento va a hacer, como lo fue en las anteriores leyes del deporte, es hacer mucho más específicos ciertos artículos en cómo debería aplicarse. Pero incluso bajo ese mismo reglamento deben haber normativas ya propiamente internas en los procesos eleccionarios. Ahorita se habla, por ejemplo, hablamos del tema de pronósticos, se habla ahora también el tema de lo que es publicidad, deportistas, todas las organizaciones deportivas, aparte de la ley y su reglamento, deben tener normativa propia interna que les aplique a su disciplina deportiva específica, porque no hay también parte de ese concepto de autonomía. No podemos mirar al deporte como un todo común global. O sea, el deporte tiene particularidades muy específicas para medir o más o menos esa autonomía. Martín, ¿cree que faltó algo de aprobar en esta ley o de que se incorpore en esta ley? Siempre falta, pero yo he tenido la oportunidad de leer en esta semana de lo que salió el texto de la ley del deporte, y es un texto muy completo. Pasamos de una ley del deporte que tenía 24, 25 páginas a un texto ahora de casi 164. Estamos hablando ya no solo de una actividad social, sino una actividad, un sector regulado, con economía, con no solo haciendo una descripción de las organizaciones de su sistema deportivo nacional, sino ya también de los actores. Hablamos ya de las personas, de los dirigentes deportivos, de los deportistas con más atribuciones, deberes, etcétera. Hablamos del deporte electrónico, que ahora como un nuevo subsistema que antes no se lo concebía, ahora ya está. Perfecto, con eso me quedo, Martín. Le agradezco por el tiempo. Muchísimas gracias, un saludo a todos. Martín Ávila, analista en gestión deportiva, catedrático universitario, 8 en punto de la mañana, nuestro editorial. Buenos días.